Mi presentación consta de 3 momentos. Primero, la introducción, donde doy la motivación y planteo el problema de optimización, seguido por una serie de conceptos preliminares y una breve revisión del estado del arte. Posteriormente, hablo sobre la propuesta de diseño del algoritmo CIAM-DI y una variante con cruza, que es CIAM-DX, por el tema de los resultados, y al final las conclusiones y el trabajo futuro. Bueno. Los problemas de optimización con múltiples objetivos surgen en distintas áreas de la ciencia y de la ingeniería. Estos problemas se componen de 2 o más funciones de objetivo que usualmente se encuentran en conflicto entre sí. Por la naturaleza de este tipo de problemas, no se cuenta con una sola solución, sino con un conjunto de soluciones que representan los mejores compromisos entre las funciones que componen al problema. Existen distintas técnicas para llegar a este conjunto de aproximación, entre ellas los algoritmos evolutivos multiobjetivo, AEMOS, que debido a su naturaleza poblacional permiten obtener un conjunto de soluciones en una sola ejecución, en oposición, por ejemplo, a técnicas de programación matemática multiobjetivo, donde solamente se obtiene una solución por ejecución. Adicionalmente, los AEMOS tienen características que los hacen un poco más resistentes o menos susceptibles a la geometría del frente de Pareto y a otras características de los problemas, como puede ser la continuidad de estos o la conexión, ¿no?, que estén desconexos. Los sistemas inmunes artificiales son metaheurísticas bioinspiradas que pueden servir como motores de búsqueda en un algoritmo multiobjetivo. Usualmente uno de los más populares es el algoritmo genético, pero los sistemas inmunes artificiales tienen características como el aprendizaje o la memoria inmune que los hacen herramientas poderosas de búsqueda. La investigación alrededor de los sistemas inmunes artificiales orientadas a solucionar problemas multiobjetivo es relativamente limitada, y es aún más limitada si hablamos de muchos objetivos, es decir, más de 3. Bueno, definiendo el problema de optimización multiobjetivo o POM, es el siguiente: minimizar f de x, que es el vector objetivo, que está compuesto de f1 de x hasta fk de x, sujeto a restricciones de igualdad y de desigualdad, que son g de x menor o igual a 0 y h de y igual a 0, donde x, que está en Rn, es el vector de variables de decisión, y f y pues son las funciones objetivo que se mapean de Rn a R, son k funciones objetivo. Y por último, g y h, que se mapean de Rn a R, son las restricciones del problema de igualdad o de desigualdad. Para familiarizarse un poco con el contenido de la tesis, un par de conceptos son necesarios, entre ellos la dominancia de Pareto. Entonces, teniendo 2 vectores, x y y en Rn, decimos que el vector x es parcialmente menor que el vector y si cada componente del vector x es menor o igual a cada componente del vector y. Y decimos que el vector x domina el vector y, denotado de la siguiente forma: si el vector x es parcialmente menor al vector y ambos son distintos. Decimos también que dos variables de decisión, que un vector de variables de decisión x, que está en x, que es un subconjunto de Rn, es no dominado con respecto a x si no existe otro vector x', que se encuentra también en x, cuyo valor objetivo sea o domine al valor objetivo de x. Decimos también que un vector de variables de decisión x estrella que se encuentra en la región factible, que es un subconjunto de Rn, es un óptimo de Pareto si es no dominado con respecto a la región factible. En la parte derecha de la presentación se puede observar una interpretación visual de los conceptos de dominancia. Si nos centramos en el vector x, el cuadrante que se encuentra en la parte superior derecha son aquellos vectores que son dominados por el vector x. Los cuadrantes que se encuentran en la parte inferior derecha son aquellos que dominan a x, y los que se encuentran en los cuadrantes restantes son aquellos que son diferentes a x o que son mutuamente no dominados. Esto es en el espacio de las variables de decisión. Ahora, un conjunto de óptimos de Pareto P estrella se define como el conjunto de los vectores x que se encuentran en la región factible, siempre y cuando x sea un óptimo de Pareto. El frente de Pareto PF estrella se define como el conjunto de los vectores objetivo que se encuentran en RK, cuyo vector de variables de decisión pertenece al conjunto de óptimos de Pareto del problema. En la parte derecha de la presentación se puede ver una interpretación gráfica del concepto del frente de Pareto. Se encuentra en el espacio objetivo, y podemos ver el vector f de x, que es el vector objetivo
el vector X de variables de decisión, que está sobre el frente de Pareto indicado en la línea negra. Por lo tanto, en optimización multiobjetivo lo que se busca es obtener este conjunto de los mejores compromisos, o bueno, en lenguaje más formal, de los óptimos de Pareto, a partir del conjunto factible, y que estas variables de decisión satisfagan las condiciones de las restricciones de igualdad y desigualdad, que son 2 y 3. Bueno, el sistema inmune artificial, el área de los sistemas inmunes artificiales, o SIAs, hace referencia a aquellas metabolísticas que están inspiradas por el sistema inmune biológico de los mamíferos, en específico orientadas a resolver problemas computacionales. El sistema inmune, o un sistema inmune artificial, se inspira en el sistema inmune biológico de los mamíferos, y este es un sistema adaptativo que está compuesto de órganos y células, cuyo principal propósito es defender al organismo ante patógenos externos. Esto lo hace mediante distintas dinámicas y mecanismos que suceden dentro del sistema inmune biológico, y una de las principales tareas de este es la distinción entre el tejido propio y el tejido extraño. Esto se logra a través de muchos procesos. Dentro de los principales está el principio de la selección clonal, la habilidad de distinguir entre el tejido propio y el extraño, y la teoría de la red inmune. Las células que forman parte del sistema inmune se llaman linfocitos. Dependiendo de dónde se originen y maduren, pueden ser células T o células B, entre muchas otras células. Estas células pasan por un proceso de maduración inmune que les permite afinarse a reconocer antígenos y patógenos extraños. La selección clonal consiste en seleccionar aquellas células que mejor se unan a los patógenos o mejor reconozcan a los patógenos y proliferarlas, es decir, producir clones idénticos de estas células. Una vez que se realiza este proceso, las células son sometidas a un proceso que se llama mutación hipersomática, donde algunos receptores de antígenos son modificados para realizar una exploración de las posibles combinaciones que pueden reconocer a ciertos patógenos. En la parte de distinguir entre tejido propio y extraño, las células inmunes es importante que sepan reconocer qué patógenos son externos al organismo y qué antígenos son propios del organismo. Esto es para prevenir que no se desate una reacción inmune en contra del propio organismo, es decir, una reacción autoinmune. Y por último, la teoría de la red inmune es una teoría alterna para entender cómo funcionan los mecanismos del sistema inmune. Principalmente, la diferencia principal entre el principio de la selección clonal y la teoría de red inmune es que la teoría de la red inmune dice que las células o los linfocitos se relacionan entre ellos aunque no haya un estímulo externo. Dos SIAs, o sistemas inmunes artificiales, que están inspirados en estos procesos son Clon AIDG, que está inspirado en el principio de la selección clonal, y OpINet, que está inspirado en la teoría de la red inmune. Claro que estos son SIAs monoobjetivo. Ahora, los sistemas inmunes artificiales multiobjetivos son SIAs que están orientados a la resolución de POMs, o el problema de optimización multiobjetivo. De manera similar a como lo hace una EMO, los SIEMs también mantienen una población de soluciones potenciales, o en terminología de los SIEMs, anticuerpos, que durante el proceso de optimización, mediante la aplicación de distintos operadores, van orientando esta búsqueda hacia el conjunto de los mejores compromisos. Y esto se hace tratando de emular el proceso por el que pasan las células durante la respuesta inmune. La población de anticuerpos es sometida a un proceso que se puede ver como evolutivo en pequeña escala, con ciertas diferencias. En un sistema inmune artificial multiobjetivo puro, por ejemplo, no existe la presencia del operador de Kruskal como en los algoritmos evolutivos. Y también depende el tipo de operadores que se incluye en un diseño de SIAM del tipo de modelo inmunológico que se seleccione. De manera general, este es el proceso que siguen la mayor parte de los sistemas inmunes artificiales multiobjetivo. Al inicio se hace el reconocimiento del antígeno, que generalmente es el problema de optimización multiobjetivo, aunque en algunos casos el antígeno se reconoce como las soluciones no dominadas, por ejemplo, y los anticuerpos como las soluciones dominadas.
Después de este reconocimiento se inicializa la población de anticuerpos, generalmente de manera aleatoria, pero también puede ser por un método especializado. Una vez que la población se inicializa, se comienza el ciclo principal, que es el cálculo de afinidad. En cada diseño de un sistema inmune multiobjetivo se define una métrica específica para medir qué tan compatible es cierta solución con el antígeno. Una vez que se define la cantidad de afinidad o el número de afinidad que tiene cada anticuerpo, se pasa a la selección clonal, donde se determina cuántos clones se le asigna a cada antígeno y pues se procede a la clonación, que es básicamente la replicación de soluciones de manera idéntica. Una vez que se lleva a cabo la clonación, se somete la población de anticuerpos o de clones, dependiendo del diseño, a un proceso de mutación. Si es puro, no hay cruza, y si es híbrido, se incorpora algún operador de cruza. Una vez que se termina esto, se realiza la actualización, que dependerá del paradigma de selección sobre el que se haya diseñado el CIAM. Una vez que se realiza la actualización, el ciclo continúa hasta que se cumpla la condición de paro, que generalmente es la evaluación de funciones. De parte de los antecedentes se encuentra MISA, que es una de las primeras versiones de un CIAM multiobjetivo, que tiene base en el principio de selección clonal y utiliza como selección la dominancia de Pareto. Este algoritmo utiliza un archivo externo en forma de elitismo y también tiene una extensión para manejo de restricciones. Pierre y Coelho propusieron un CIAM que incorpora un indicador de desempeño, entonces utiliza este indicador para realizar la selección. En este caso eligieron el indicador hipervolumen para determinar qué individuo se somete a clonación y también para filtrar el archivo externo cuando éste se haya llenado. Es importante recalcar que MOIAS-HB es un CIAM que se diseñó específicamente para resolver problemas bioobjetivos. El objetivo general de esta tesis es desarrollar un nuevo sistema inmune artificial para resolver problemas de optimización con pocas y muchas funciones objetivo. Dentro de los objetivos particulares está identificar los sistemas inmunes existentes para resolver problemas de este tipo, identificar los principales enfoques que adoptan estos CIAs para optimización multiobjetivo con muchos y pocos objetivos, determinar el diseño algorítmico a seguir en el CIA de este proyecto, analizar las principales funciones de escalarización, una vez que se elige el paradigma de descomposición, y proponer un operador de clonación para determinar la cantidad de clones que se asigna a cada anticuerpo en la población. Bueno, a continuación un breve resumen del estado del arte. En la siguiente tabla se puede observar el nombre del algoritmo, el modelo bajo el cual están basados, la representación de los anticuerpos, el paradigma de selección, qué métrica utilizan para determinar el número de clones, qué tipo de mutación utilizan, si utilizan cruza o no, y si lo utilizan, qué tipo de cruza, y algunos mecanismos adicionales que incorporan. El primero es NNIA, lo publicaron en el 2008, utiliza el principio clonal como inspiración. Los anticuerpos se representan con números reales. La selección se da tomando en cuenta el número de distancia de agrupamiento que tenga cada anticuerpo en la población. La clonación utiliza también la distancia de agrupamiento, la mutación es polinomial, la cruza es cruza binaria simulada o SBX y utiliza un archivo externo en forma de elitismo. NICA, que se publicó en el 2012, utiliza también el principio clonal, la representación de los anticuerpos es binaria, la selección que utiliza es dominancia de Pareto. Para la clonación utiliza una clonación total, que es un esquema de clonación donde no varía a lo largo de las generaciones y se fija un número al inicio de la ejecución. La mutación es estática, no incluye cruza, lo que lo hace un CIAM puro, y como mecanismo adicional tiene la supresión del individuo que se encuentra en el área más poblada del conjunto de aproximación. Después está GIA, que se publicó en el 2016, que está basado en el principio clonal, pero este es un híbrido. La representación de los anticuerpos es real, utiliza la dominancia de Pareto combinada con la distancia de agrupamiento para realizar la selección de los anticuerpos.
utiliza la distancia de agrupamiento para la clonación, la mutación es polinomial, utiliza dos tipos de cruza, que es SBX o cruza binaria simulada, y evolución diferencial, y utiliza un archivo externo a forma de elitismo. AIMA, que se publicó en el 2018, se basa en el principio clonal. También es un híbrido, la representación de los anticuerpos es real, utiliza la dominancia de Pareto para seleccionar los anticuerpos de la población, la distancia de agrupamiento para la clonación, la mutación es polinomial, y en la cruza, de manera similar a GIA, utiliza una selección adaptativa de estrategias de evolución diferencial, y también incluye un archivo externo a forma de elitismo. Moya DPS, que se publicó en el 2019, utiliza el principio clonal como inspiración, la representación es real, utiliza la dominancia de Pareto y la distancia de agrupamiento para realizar la selección de los anticuerpos, utiliza la distancia de agrupamiento para definir el número de clonación, utiliza un operador diferencial en la mutación y también en la cruza. Como estrategia adicional, regula el tamaño de la población final de conjunto de aproximación y incluye un archivo externo de forma de elitismo. Moya DCS tiene como base el principio clonal, la representación es real y utiliza el paradigma de descomposición como parte de la selección. Para definir el número de clones que se le asigna a cada individuo, utiliza la mejora relativa. Esto es la mejora de un anticuerpo de la generación anterior con la generación actual. La mutación es polinomial, la cruz es evolución diferencial y no involucra otros mecanismos. PSD Moya utiliza el principio clonal también, la representación es real, utiliza descomposición también y básicamente es muy similar a Moya DCS. La diferencia se encuentra en el operador, en la manera de asignar la cantidad de clones, que es un operador que desarrollaron que pretende crear un balance entre la convergencia y la diversidad del conjunto de aproximación. B de Moya, de nuevo es bastante similar a BC de Moya, la diferencia se encuentra en la métrica que utilizaron para definir el número de clones, que es la distancia vertical. RDICA y MAIA son dos sistemas inmunes artificiales multiobjetivo cuyo enfoque se encuentra en resolver problemas con muchos objetivos. RDICA fue publicado en el 2014 y la selección se ejecuta con ayuda de las direcciones de preferencia. La clonación se realiza utilizando el rango de los anticuerpos con respecto a la población, la mutación es polinomial y la cruza es inteligente y además tiene un mecanismo adicional de un archivo externo en forma de elitismo. Por último, MAIA tiene como base el principio clonal. Para la selección utiliza la dominancia de Pareto combinado con la distancia de agrupamiento y para la clonación utiliza la información global de toda la población. Utiliza la cruza binaria simulada y no incluye mecanismos adicionales. El algoritmo que se propone en esta tesis es SIAM-D o Sistema Inmune Artificial Multiobjetivo con base en descomposición. Este SIAM está modelado con base en el proceso de maduración de las células B. Este proceso permite aprovechar las características propias de los sistemas inmunes artificiales como la expansión de la selección clonal, el aprendizaje inmunológico y la memoria inmune. La maduración de las células B incluye dos procesos importantes que son adicionales a los que les había comentado hace unas cuantas diapositivas, que son la selección positiva, proceso en el cual se identifican aquellas soluciones que no se unen muy bien con los patógenos y se eliminan, y en la selección negativa se identifican aquellos linfocitos que reconocen muy bien a los antígenos propios del anticuerpo y se eliminan o se reemplazan por uno nuevo. En conjunto con el uso de operadores inmunes, se utiliza el paradigma de descomposición para guiar la búsqueda de este algoritmo. Los algoritmos bajo este esquema no presentan problemas de escalabilidad, esto es disminución en la efectividad de la selección y tampoco tiene mucho costo computacional. Bueno, en este trabajo se retoma el marco algorítmico de MOIA-D, donde
se hace uso de la descomposición. La descomposición divide un problema de optimización multiobjetivo en una serie de subproblemas que están asociados a un vector ponderado. En el caso de MOEAD, estos subproblemas se utilizan para optimizarse de manera simultánea y cooperativa. Además del vector ponderado, se necesita una función de escalarización para realizar esta suma. ¿Okay? En cada ejecución, MOEAD mantiene una población de n puntos, que son las variables de decisión, y cada uno de estos va a estar asociado a un subproblema. También mantiene los vectores de valor objetivo, indicados ahí por FB1 a FBN, que están asociados cada uno a un vector de variables de decisión. También mantiene un punto de referencia que está compuesto de los mejores valores para cada función independiente encontrados hasta el momento en la búsqueda. Y por último, una población externa que es utilizada como una forma de elitismo. Esta última es opcional porque también se puede devolver la población principal al final del algoritmo, al final de la ejecución del algoritmo. Okay. El algoritmo de descomposición es el siguiente. Como entrada tenemos el problema de optimización multiobjetivo, un criterio de paro, el número en el que se va a dividir la población, es decir, el número de subproblemas, un conjunto de vectores de pesos uniformemente distribuidos que es igual al número de población, y un número de vectores de pesos que van a ser calculados como más cercanos a cada subproblema, que van a conformar el vecindario. Al inicio se tiene una población externa P vacía, que de nuevo es excepcional, y por cada miembro de la población se va a encontrar un vecindario de los vectores más cercanos. Esto es para realizar la optimización cooperativa. Después se genera aleatoriamente una población inicial y se calcula el valor de los vectores objetivo. En el ciclo principal se realiza la reproducción. En este caso se toman dos índices aleatoriamente entre el vecindario, se aplica el operador de cruza y se genera un hijo que después es mutado. La actualización del punto de referencia, ¿no? Se buscan los mejores valores obtenidos hasta el momento de cada función individual y se integran como componentes de Z estrella. Una vez que se realiza este proceso, se realiza la actualización de las soluciones vecinas, donde se toma el hijo que se produjo del paso anterior, ya mutado, y se compara con cada una de las soluciones del vecindario para reemplazar aquella que tenga un valor mejor de función de escalarización, ¿no? La función de escalarización puede ser la que sea. Entonces, si esto sucede, el hijo toma el lugar de la solución asociada al subproblema y se continúa con la búsqueda, se actualiza la población externa de existir y este ciclo continúa hasta que se alcance el criterio de paro. Ahora, en lugar de generar, en el CIAM en este caso, en lugar de generar un nuevo individuo por cada iteración, lo que se hace para la versión pura es tener una población de clones que va a permanecer constante en tamaño alrededor de todo el proceso de optimización. Sin embargo, el contenido va a cambiar de acuerdo al subproblema que se esté analizando. La población de clones se va a llenar con clones del vecindario del individuo o de la población general, dependiendo de lo que diga la tasa de actualización local o global. Una vez que se llene esta población de clones, que idealmente se llenaría con los clones más afines al subproblema en cuestión, los clones son sometidos a un proceso que se denomina mutación hipersomática. En este caso, Ciande utiliza el operador de mutación polinomial y algo importante es que el porcentaje de mutación va a variar de acuerdo a la afinidad del anticuerpo. La siguiente es la expresión de la mutación polinomial, donde se requiere un número U aleatorio en el rango de 0 y 1. En lugar de utilizar un solo individuo en la etapa de mejora como sucede en MOEAD, en Ciande se utiliza toda la población de clones, comparándola con cada uno de los elementos que forman parte del vecindario o de la población en general. Un miembro de la población de clones C1 reemplaza a un anticuerpo asociado a un subproblema ABJ si la función de escalarización es menor que la función de escalarización del anticuerpo asociado actualmente.
Claro que esto puede cambiar si se trata de maximización, pero estamos hablando de minimización. En NNI, bueno, respecto al operador de asignación de clones, en NNIA se propone esta expresión para asignar la cantidad de clones a cada individuo de manera proporcional. Esto es multiplicando el tamaño de la población de clones por el valor de distancia de agrupamiento de un anticuerpo con respecto a la población activa sobre la sumatoria de las distancias de agrupamiento de los anticuerpos con respecto a la población activa. La distancia de agrupamiento es una gran alternativa para resolver problemas de optimización de 2 y 3 objetivos. Sin embargo, en cuanto a la cantidad de objetivos aumenta, esta medida, la distancia de agrupamiento, deja de reflejar la afinidad de un anticuerpo con respecto al problema. Entonces, no es una gran alternativa si hablamos de cantidades elevadas de objetivos. Okay. Bueno, en MOEAD, en el artículo de MOEAD se presenta PBI o Penalty Boundary Intersection, que es una versión modificada del problema de la intersección de frontera basada en penalización. Esa es la expresión del problema, que es el mínimo de la suma de las distancias de 1 más θ por la distancia de 2, donde D1 es la proyección de del vector objetivo sobre el vector de pesos y D2 es la distancia de la línea de esta proyección a la referencia. Esta medida de 2 es un indicador bastante interesante porque va a ser más pequeña conforme más cerca esté del punto de referencia, lo cual es un gran indicador de convergencia. En este trabajo se retoma el concepto de distancia vertical propuesto en B de MOIA y se hace la siguiente modificación, que se toma el inverso de la distancia 2, porque nos interesa asignar más clones a aquellos que se encuentran más cerca del punto de referencia. Okay. Una vez que se generan los clones, una vez que se genera esta cantidad para cada uno de los clones que se seleccionaron en el paso anterior, la población se llena, y una vez con la población llena se le asigna un porcentaje de mutación a cada uno de los elementos, a cada uno de los clones, y se somete a un proceso de mutación. Después, la población de clones es sometida a un proceso de selección negativa, donde se identifican aquellos clones que son idénticos a sus padres. Y estos van a ser candidatos para ser eliminados de la población o para ser reemplazados por un nuevo anticuerpo generado de manera aleatoria. En la selección positiva, esta se puede interpretar como mejora local o global, dependiendo de lo que diga la tasa de mejora, donde cada clon que se encuentra en la población de clones es comparado con los anticuerpos que están asociados al problema principal del vecindario del problema o de la población general, y en caso de que su valor de función de escalarización sea mejor que el que está asociado a un problema, pues se reemplaza. Este es el algoritmo propuesto. Como entrada tenemos el problema de optimización multiobjetivo, un criterio de paro, un número de subproblemas como los considerados en MOEAD, un conjunto de vectores de pesos, un número de vectores de pesos, un número de vectores que determina el tamaño del vecindario, NC o tamaño de la población de clones y una población externa, ¿no? Esta última es opcional. De manera similar a MOEAD, los tres primeros pasos son similares. Se calcula el vecindario de un anticuerpo, se generan aleatoriamente los anticuerpos y se calcula el valor objetivo de estos. En el ciclo principal, de nuevo, es bastante similar, hasta la actualización del punto de referencia, donde se somete al proceso de clonación, mutación, selección negativa, actualización local global, que también se puede interpretar como la selección positiva. Estos son los algoritmos de clonación, donde como entrada tenemos la población principal, el tamaño de la población de clones, y como salida la población de clones. Ahí pueden ver la expresión que les mostré en una diapositiva anterior, y en CI, que es la subpoblación de clones que se van a producir, ¿no?, por cada anticuerpo. El operador que se parece a la operación de OR indica la clonación, que, como lo dije anteriormente, es solamente una replicación de la misma solución de manera idéntica. Al final, la población de clones es la unión de todas estas subpoblaciones. Después el algoritmo de mutación,
que es bastante directo. Se utilizan la expresión de la mutación polinomial. El porcentaje de mutación se obtiene con la siguiente expresión para regular la mutación. Y esto sucede en cada uno de los elementos de la población de clones. La selección negativa recibe como entrada la población de clones y un número máximo de nuevos individuos generados por ejecución. Como salida está la población de clones. Se analiza cada uno de los clones presentes en la población de clones con su padre para verificar que sean distintos después de la mutación. Si no es así, son contemplados para reemplazo, es decir, para generar un nuevo anticuerpo de manera aleatoria. Okay. Respecto a los experimentos, realizamos 3. El primero es la comparación entre CIAM-D y CIAM-DX, una versión que incorpora un operador de recombinación. La comparación entre CIAM-DX y CIAMs adicionales, y la comparación entre CIAM-DX con AIMUs del estado del arte. Los conjuntos de prueba que utilizamos fueron el DTLZ, del cual se retomaron 7 de los 9 problemas, y el conjunto WFG, del cual se tomaron los 9 problemas. Realizamos 50 ejecuciones por cada uno de los experimentos previamente detallados, y los parámetros para los algoritmos y para los problemas se pueden ver en la siguiente tabla. Nuestros experimentos abarcan desde 3 objetivos hasta 10 objetivos. N indica la cantidad de la población, el tamaño de la población para cada algoritmo. En el nicho, en el caso de los algoritmos que utilizan descomposición, y las variables se pueden observar en estas dos filas, que son las variables y las variables de posición para los problemas WFG, y los parámetros utilizados para el operador de cruza binaria simulada. La función de escalarización que se utilizó para todos los algoritmos que ocupan el paradigma de recombinación fue la de Chebyshev. Los indicadores que utilizamos para medir el desempeño de el resultado de nuestros algoritmos fue hipervolumen, distancia general invertida o eje de más y espaciado. Por último, para calcular el hipervolumen se requieren puntos de referencia que están indicados en la tabla 4. Para el diseño para que un CIAM se pueda considerar puro, como lo mencioné anteriormente, no debe de incluir operadores de cruza o recombinación. Un CIAM híbrido se vale tanto de operadores inmunológicos como de operadores tomados prestados de otros AEMOS. El argumento principal en contra de la inclusión de la cruza en un CIAM puro es que no existe un proceso inmunológico que referencie explícitamente al proceso de cruza, ¿no? Solamente hay uno que se parece, que es la recombinación de los receptores, pero lo que sucede en este proceso es que se intercambian segmentos de ADN que los conforman, a diferencia de la cruza, que son dos padres que recombinan su material genético para producir un hijo. Sin embargo, el proceso de selección, el proceso inmunológico por el que pasa la respuesta inmune, se puede ver como un proceso de evolución en pequeña escala, también conocido como microevolución inmune. Bajo la idea anterior, y tratando de emular de manera fiel el proceso inmunológico de la mejor manera que nos sea posible, hemos desarrollado una versión que incorpora un operador de recombinación. Sin embargo, esto se hace teniendo cuidado de que el componente inmune o los operadores inmunes sigan siendo el centro del diseño. Entonces, el operador que se incorpore es el de la cruza binaria, a falta de un operador especializado de recombinación inmune para observar el comportamiento del algoritmo con la aparición. Esta edición se lleva a cabo de manera bastante directa, seleccionando los padres del vecindario de un anticuerpo e incorporando el hijo dentro de la población de clones para someterla al proceso de mutación y luego el proceso de selección. Lo que pueden ver son las tablas de los resultados obtenidos de la comparación de las versiones con cruza y sin cruza de los valores de hipervolumen en 3 dimensiones o con 3 objetivos. Estos resultados fueron realizados con la prueba de suma de rangos Wilcoxon con un 95% de Wilcoxon de una sola cola con un 95% de confiabilidad. Como pueden ver, los mejores valores son los que maximizan el hipervolumen
y CIEM-DX muestra un desempeño superior a CIEM-D, a excepción de algunos casos, ¿no? En la tesis, a partir de la página 64, se pueden ver los resultados completos en todas las dimensiones y también se pueden ver los resultados de los indicadores IG+, y spacing. No los incluí aquí porque los resultados son bastante similares. En los problemas de TLZ4 y de TLZ6 se puede ver que CIEM-D obtiene un mejor conjunto de aproximación, y este es un patrón que se repite en cuanto a los objetivos aumentan. Solamente en el conjunto de TLZ, en el conjunto WFG, CIEM-DX muestra ventaja clara. Respecto a otros CIEMs, en este caso se retomaron 4, que son BC de MOIA, MOIA DCS y de MOIA. Lo que se puede ver en las tablas son los resultados de la comparación de los valores de hipervolumen, las medias, disculpen, de los valores de hipervolumen, en el conjunto de problemas de TLZ con 3 objetivos. Los mejores resultados son indicados por gris oscuro, como pueden ver en este caso, en 3 objetivos, GY es superior a CIEM-DX, pero en cuanto los objetivos aumentan, lo pueden ver en la tesis, CIEM-DX obtiene resultados competitivos. Respecto al conjunto de problemas WFG, pueden ver aquí la tabla de resultados de la media de los valores de hipervolumen. El resultado en gris oscuro indica un mejor conjunto de aproximación. Aquí pueden ver que CIEM-DX muestra un resultado superior a GY. Respecto a otros AEMOS, en esta tesis retomamos 2, que es MOEAD y NSGA. Aquí podemos ver las medias de los valores de hipervolumen de estos tres algoritmos en 3 objetivos. Como pueden ver, CIEM-DX muestra resultados competitivos en comparación a MOEAD y a NSGA. En este caso, en 3 objetivos, NSGA es un buen optimizador. Sin embargo, en cuanto aumentan los objetivos, CIEM-DX es aún más competitivo que NSGA2. Respecto al conjunto de problemas WFG con 3 objetivos, los resultados son similares al anterior. CIEM-D mostrando resultados competitivos en 3 problemas. Respecto a la dimensionalidad, lo que pueden ver aquí es los resultados de los valores de hipervolumen en el problema de TLZ6 de 3 a 10 objetivos. El color gris oscuro indica los mejores resultados para un problema específico. Como se puede ver en la tabla, CIEM-DX obtiene resultados competitivos por arriba de las 8 dimensiones. Este es un comportamiento que se repite en la mayoría de los problemas. Respecto a otros AEMOS del estado del arte, de nuevo MOEAD y NSGA, CIEM-D obtiene buenos resultados. Esta tabla es del problema de TLZ6, de 3 a 10 objetivos, y podemos ver que CIEM-DX obtiene resultados competitivos en casi todos los escenarios de comparación. A modo de conclusión, en esta tesis presentamos un nuevo CIEM que tiene base en la descomposición, en su versión pura y en su versión con recombinación. En la comparación entre CIEM-D y CIEM-DX encontramos que la versión híbrida tiene mejores resultados que la versión pura de manera general. Sin embargo, en cuanto a distribución, específicamente en cuanto al indicador espaciado, CIEM-D tiende a encontrar mejores resultados. Los resultados experimentales muestran que CIEM-D es capaz de lidiar con problemas complejos, obteniendo resultados competitivos con algoritmos del estado del arte, que son sistemas inmunes artificiales multiobjetivo, y AEMOS. En cuanto a otros CIAs, CIEM-DX es capaz de superar el desempeño de estos en la mayoría de los conjuntos de problema y de prueba, y es capaz de superar el desempeño de NSGA2 y superar el desempeño de MOEAD. Como trabajos a futuro, está explorar distintos esquemas de clonación que sean más específicos con respecto a la métrica que se utiliza para medir la afinidad, el papel que toma la selección negativa en el contexto de las soluciones disponibles en la población de clones,
la elección del esquema de población, utilizar el algoritmo para mejorar su desempeño, la asignación adaptativa de los porcentajes de mutación para cada individuo dentro de la población de clones, y por último incorporar un mecanismo de manejo de restricciones, pues la mayoría de los problemas del mundo real tienen restricciones. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Tiene 2 puntos. 2 puntos. ¿Sobre la curva o...? En X. Ok. En el eje de las X. Ok, ¿cómo defines cuáles son los puntos esos? Bueno, en un solo... ¿Dices en una parte sola de la función. pregunta? Ok, en una sola función, dependiendo si es maximización o minimización, el que se encuentre... Si es minimización, el que se encuentre más cerca de 0. Si es maximización, el que se encuentre más... ¿No? Que Ok. tienes que definir cuál es el valor de ese punto. Ah, No estás definiendo el valor, no es el valor Ok. de tu solución, ok. sino cuánto vale esa solución. Ok, Entonces, de ahí tienes que proyectar cuánto vale. Si pones X1 y X2, ok, mi curva. tienes que seleccionar entonces ahí y comparas los valores de los Ujú. puntos, ya en cuánto valen. Ok. Si tienes dos puntos, pues no es, tienes que ponerlos en tu problema, pues. Sí, sí, sí. La comparación es en tu problema. Sí, sí, sí. Vete a tu transparencia 1, está definida en el espacio de Pareto, donde están las soluciones. Ok. Entonces no puedes, si es así, tienes que ponerlo, pero entonces esos vectores son soluciones. Estos son vectores de variables de decisión. Estos son los vectores objetivos. No, es que no concuerda la definición. Ok. No puedes definir de dominancia en ese espacio, pues. O está mezclada tu notación y no está indicado que estás en el espacio de las funciones. No. Tienes que estar en las Bueno, ahí soluciones. tengo mis soluciones como f de x. Así es, pero en Aquí el como anterior X. no están definidas y tú precisamente dijiste que estabas aquí en el espacio de las variables y no Ajá. estabas en el espacio de las funciones. Y la notación en el segundo renglón sí estoy de acuerdo, porque ahí ya pones las funciones. Entonces están mezcladas las notaciones y uno no sabe dónde está. Sí, en el segundo está bien. En el segundo párrafo está bien, en el primero está mal. Pero, bueno. Ok. Sí, Están muy claros en esto. sí. Te lo hice la observación porque pues sí. No, sí. Es que esto sale de ver el código y en el código lo que estás comparando vectores. Ya no las evalúas porque ya en el mismo pseudocódigo lo primero que haces después de generar un individuo es evaluarlo. Entonces ya tienes tanto la solución como los valores de las funciones objetivo y haces eso de ahí arriba. Pero entonces esos dos vectores de arriba son f de x y f de y. Y ya lo tienes calculado anteriormente en ese caso y así lo debes haber explicado. Y no decir que ese es un caso especial cuando están en el dominio de las funciones, como aquí. Bueno, yo lo había puesto así porque esto es el conjunto de óptimos de Pareto. Así es, Sí. estamos en las funciones. Estamos en las variables objetivos. Mm, mm. Sí, porque el conjunto de óptimos de Pareto es en el espacio de variables de decisión. Bueno, El el frente conjunto de Pareto, pero es No, que el frente. la comparación lo haces en las funciones. Estamos en el mismo problema aquí, no tiene que ver las... Lo que podrías comparar en el espacio de las variables es el espaciamiento en dado caso, pero eso nunca se hace, ¿no? El espaciamiento siempre se busca en el dominio en el espacio de las funciones y no en el espacio de las variables. Podría ser, pero no confundas. Estás mezclando peras con manzanas. Ok. Hay que ser muy, muy, muy claro. Hiciste dos algoritmos, el SIAM-D y el SIAM-DX. ¿Cuáles son los parámetros que usa tu algoritmo que propones? Como tiene base en descomposición, ese es el tamaño de la población, el tamaño del nicho también, la configuración de las variables, y en el caso en el que utilicé SBX, esos son los parámetros de
Y el parámetro Pero ahí de faltaría, ¿no? el Porque, parámetro de mutación no lo incluí porque es variable de acuerdo a la afinidad de cada anticuerpo. pero lo defines, ¿no? Cada cuánto aplicas la cruza, ¿no? Ajá, sí, para eso es, bueno, ahí está el porcentaje de cruza, No lo veo. ¿Cuál es el porcentaje? PC, No dice SBX, PC. Pero es uno, ¿no? ujú, ¿Siempre lo aplicas? sí, Oh. ¿Qué es un nicho, entonces? el nicho es el tamaño del vecindario, Ok, es el vecindario. Que utiliza el MOEAD, ¿no? sí, El número de variables. ¿Y qué es una variable de posición? Pero eso son las de WFG. Sí. ¿Tienes algún esquema donde esté tu CIAM D? esquema como, Sí, tu algoritmo descrito. no, 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 No lo tienes. no. Quería ver cuál era la diferencia o dónde aplicas, Aquí dice el dónde segundo, ¿no? decides. Aquí lo tengo escrito, es que es como muy directo, entonces Ajá. yo consideré que no tenía caso ponerlo, pero los padres se toman de la población de clones y el hijo se incorpora a la población de clones Ajá. y ya todo se queda igual. Ya, pero ahí cómo decides para aplicar la cruza. La cruza siempre se aplica. Sí, siempre la aplicas, pero es que estás hablando de clones, no tienes poblaciones, y cómo decides para aplicar la cruza. No, sí tengo poblaciones, tengo una subpoblación de clones que se llena en cada paso y de esa subpoblación de clones se seleccionan los padres. Se supone que está llena de los clones más aptos y hay más clones de los anticuerpos más aptos, entonces los padres que se seleccionan tienen una alta afinidad y luego el hijo reemplaza aleatoriamente a cualquier clon que se encuentra dentro de esta población. Ok. Entonces serían, vete otra vez a los parámetros, serías el SBX, el tamaño de población, el número de nichos. Serían 3 parámetros en dado, bueno, 3 parámetros para la cruza, ¿no? Pero esos parámetros se ocupan en todos los algoritmos Así es, si los fijaste con Ajá. esos valores, ¿no? Para Sí. la cruza. para hacer una comparación justa. Wow. Ok. ¿Cómo lo sintonizaste estos parámetros? ¿Por qué Los de decidiste que fuesen SBX, así? ¿cuáles todos? Pues sí. Bueno, el parámetro del tamaño de población, yo busqué un tamaño de población que no requiriera mucho tiempo y que fuera como, estuviera de acuerdo con el número de objetivos, porque en cuanto incrementa la cantidad de objetivos, se necesitan más soluciones para cubrir el frente de Pareto, ¿no? Pero tenían que hallar un equilibrio entre que las soluciones fueran las suficientes para tener una representación del frente de Pareto decente y que no consumiera tanto tiempo de ejecución por cada uno de los experimentos que hice. El nicho es, según el artículo y algunos artículos adicionales que estuve realizando, punto 2 de la población, más o menos, y SBX tomé los que venían en MOEAD, en el artículo de MOEAD. Ok. A ver, vea de nuevo a tu resultado. ¿Cuáles? Alguno de tus resultados. Por ejemplo, ese. No, me gusta más el de las dimensiones, cuando cambias No cambia. ¿Ese? ahí. ¿Qué resultado te hubiese dado decían de? ¿Lo probaste? Sí, lo probé. La verdad no recuerdo los números, pero era menor que el de MOEAD. Bueno, peor, sí, porque Bueno. Ahí son 50 evaluaciones, ¿verdad? no, son 50 ejecuciones. El número de evaluación de funciones no lo incluí en la presentación, Ok. pero para 3 objetivos son 60.000, para 4 objetivos 70.000, para 8 80.000, para 7 90.000. Y así. Creo que para 10 es 110.000. Ok. Sí. De
De hecho, con el CIAM-B puro, sí se puede llegar a resultados que son competitivos como EAD, pero como el único operador de variación es la mutación, necesita más evaluaciones de funciones, entonces deja de ser tan viable utilizarlo. Muy bien. Gracias. Pasamos ahora a hacer una palabra al propósito. Bueno, entonces empiezo yo. Tomo la palabra. Bueno, gracias por tu presentación. Aquí, ¿cómo están trabajando la parte de los clones? ¿Qué papel juegan los clones en tu propuesta, ¿no? O sea, bueno, se ve que están metidos en todas las propuestas, pero ¿qué pasa ahí con los clones? ¿Qué pasa si hay poquitos clones? ¿Qué pasa si hay muchos clones? ¿Cuántos clones estás manejando? ¿Es variable? ¿Cómo está trabajando esa parte? Bueno, todos los sistemas inmunes artificiales multiobjetivo mantienen una población de clones a lo largo del proceso de optimización. En este caso, la población de clones se supone que en cada paso se llena con los anticuerpos, bueno, con clones de anticuerpos más afines al problema en cuestión. En los casos de descomposición, pues hay subproblema, ¿no?, con el vector de peso asociado. Esto se hace para que aquellos que tengan más afinidad tengan más oportunidad de ser modificados y llegar a uno con aún más afinidad, aplicando operadores de mutación y en el caso del híbrido de cruza. Y bueno, yo mantengo la población de clones dentro de la comparación para no despreciar ninguna solución que sea potencialmente mejor que la actual asociada al problema. ¿Cuántos estás? El tamaño que dije fue 20 para todos los que utilizan una población de clones. Ok. ¿Y qué pasa si tú cambias ese tamaño de clones? Si lo si tú le disminuyo, pones 4 clones? depende del problema. Si lo disminuyo, el desempeño tiende a ser peor. Y si lo aumento, tiende a ser mejor, pero el tiempo de ejecución es más largo. Claro. Ok. Entonces, esa parte va, ¿no? Luego, con respecto a tu slide 16, bueno, no sé si es el 16 o el 17, bueno, estás poniendo tu CIAM de X. Bueno, creo que también es el inicial, ¿no? Dice que, bueno, estás generando aleatoriamente la población inicial. ¿Aquí qué función de distribución es la que utilizas para tu inicialización? O sea, ¿hay alguna específica o utilizas la normal o utilizas la...? La distribución tiene que ser uniforme. Uniforme, ya para que el experimento salga para bien, ¿no? Sí. Directamente. Ok, y de ahí nos vamos a la parte de los conjuntos de vectores de peso, ¿no? Entonces, ahí está sacando n vectores de peso o son números que van desde 1 hasta el n. No, son n vectores. Lambda vectores. i es un vector de dimensión k. No, Okay. de la misma cantidad de los objetivos. Ok, está bien. Entonces son uniformemente distribuidos, ¿no? Sí. ¿Y esto en qué espacio es? En el espacio objetivo de los vectores. Ok, va. Sí, ¿tu slide es el 24? Este es el 24. Ajá. Ahí, bueno, una previa. Dijiste que estabas utilizando una mutación, ¿qué? Polinomial. Polinomial. ¿Eso qué significa? Bueno, perdón, no sé si Ahí está la expresión. Lo que se hace es generar un aleatorio y sobre el vector de variables de decisión, cada uno de los componentes del vector se somete a eso, dependiendo del número aleatorio generado de rango de 0,1. Si es menor o igual a 0,5, se aplica esa expresión con los límites calculados por esa expresión, por las dos expresiones de abajo. Y si es mayor que 0,5, el resultado de ese componente del vector de variables de decisión es el de abajo. Ok. Creo que tienes contemplado, ¿verdad? Para el trabajo futuro, probar otros operadores de mutación, ¿verdad? Sí. ¿Por qué elegiste este en específico? Este es uno de los más utilizados en los trabajos que realicé. Entonces, para hacer una comparación relativamente justa, utilicé este. Ok.
Ah, ya, ok. Vete a tu tabla 7. ¿Es la 7 o la 10? No me acuerdo. 7, no, la 10 entonces. Aquí entiendo yo que tu propuesta, ¿no? Sean de X superó a todos, ¿no? De 8 en altas dimensiones, ¿no? Y en bajas, no tanto. ¿A qué le atribuyes esto? Mantener una población de clones y aplicar en mutación, el operador de mutación consume bastantes evaluaciones de funciones, ¿no? Entonces, en bajas dimensiones estoy gastando las evaluaciones de funciones, entonces llego al límite antes que los otros que solamente utilizan una evaluación de función por un individuo en cada ejecución. Va. Bueno, está bien. Por mi parte es todo. Entonces, ahora sí, le cedemos la palabra al doctor Cordón. Primeramente quisiera si me puedes definir qué es heurística. Bueno, es una forma de hacer algo, ¿no? Un proceso para llegar a hacer algo. Porque digamos, ¿no? Problemas de optimización, ¿no? ¿Por qué usar heurísticas y no usar técnicas matemáticas? Hay algunos problemas que tienen características como, bueno, hay algunas técnicas de programación matemática multiobjetivo que requieren que el problema sea diferenciable, por ejemplo, o que sea continuo, y hay muchos problemas de la vida real que no tienen esas características. Además de que esas técnicas solamente generan una solución por ejecución, y este tipo de herramientas, pues, por ejecución genera todo el conjunto. Digamos que es para funciones que no puedes resolver con los otros. Ajá, sí. Aquí, más o menos, ¿cómo es la representación de aquí no son individuos, ¿no? Anticuerpos. ¿Los tienes representados con cadenas binarias? No, es representación real. Por eso dices que de R a RN. Sí. Ok, entonces, ¿cómo tienes una función objetivo que supongo que sería la misma que si usaras cualquier otra heurística? Sería la función objetivo tiene una la que estás utilizando. Ajá, el mismo ¿Y problema. ahí qué es lo que sustituyes? ¿O tus variables, le llamaste variables de decisión? Ajá. Que forman parte de tu problema. De tu anticuerpo. Ok. Sí. Son los anticuerpos las variables de decisión. Ahí las tienes y las sustituyes para... Las sustituyo en el problema para obtener el vector y objetivo. Sí, es que sí me gusta un poquito más. Es que bueno, es muy claro cuando hablan de ritmos evolutivos, pero no, así una pregunta y es, ¿por qué digo, a no ser que te lo haya dicho el doctor Cuello, pero tú seleccionaste como tal utilizar el sistema inmune? ¿Tienes alguna razón en especial? El doctor me lo propuso, pero me pareció interesante por el componente biológico de inspiración y por la relativa poca atención que tiene en comparación de otras heurísticas como los algoritmos cognitivos o las redes neuronales. Porque viendo tu tesis sí vi que trataste como de explicar bastante la parte biológica. Sí. Lo bueno es que no te perdiste en eso, porque unos alumnos se van por aquel lado y es muy difícil, ¿no? Porque no es... Ese es otro campo, ¿no? Totalmente distinto. Ahora, ¿qué hace una función de escalarización? Una función de escalarización da un valor escalar a un vector objetivo. Lo que hace es agregarlas o sumarlas, sumar los valores de objetivo multiplicados por el vector de pesos ponderado. Y bueno, dependiendo de la función de escalarización, el método de agregación es distinto. ¿Las DTMZ? ¿Por qué solo usaste 7? 7 me parece que no tienen restricciones y los otros dos sí. No tienes manejo de restricciones. No tengo ahora una manera de manejarlas. Y ahora, ¿a qué te refieres con descomposición? Descomposición es, como le llamaron en MOEAD, a agregar los valores. Entonces, o sea, descomponer el problema multiobjetivo en varios subproblemas monoobjetivos.
Una cuestión aquí es, observaste con esta parte que dices que se seleccionan siempre a los mejores para esta parte de la cruz y lo demás, de repente no tienes la pérdida esta de diversidad que se vaya apareciendo. Sí hay pérdida de diversidad debido a el número de reemplazos. Entonces, ese número de reemplazos se trata de mantener en 2 o en 1 para que no haya mucha pérdida, pero aún así, no si hay soluciones idénticas en la cubierta final. Sí, es que luego generalmente cuando vas convergiendo ya se aparecen mucho, ¿no? Sí. Y eso no lo puedes, ¿hay alguna manera de evitarlo? Sí, pero cuando se hace, o sea, cuando se fija el número de reemplazos como en 1, por ejemplo, se pierde convergencia. Entonces hay que tratar de balancear la convergencia a la diversidad. O sea, tienes otro problema que objetivo. No, la convergencia es que tan cerca se encuentra la aproximación, el conjunto de aproximación del frente de Pareto al frente de Pareto real. Entonces, si tengo soluciones muy distintas, voy a quedar muy lejos del frente de Pareto real. Si tengo soluciones muy iguales, puedo acercarme, pero pierdo diversidad. Ahora, cuando vas en el manejo de restricciones, yo no sé si lo llegaste a hacer, pero si piensas en algún mecanismo para manejar las restricciones. Justo ahora no lo contemplé, solamente en problemas y restricciones. Sí, o sea, también has visto nada de eso. Y por ahí mencionaste quizás la cruza y decías evolución diferencial, o sea, la cruza que es evolución diferencial, ¿no? En evolución diferencial tiene un operador específico, creo que son 2, uno es donde toman 2 padres y otro es donde tienen 3 padres. Sí, o sea, ¿te refieres a que usas ese...? No, yo no, otros. En el estado del arte, ¿no? Ajá.